mis hermanos? Dios me los bendiga a todos. Reciban un cordial y fuerte abrazo, un saludo de su humilde servidor, Vicente Arcila López. Vamos a compartir el mensaje en este día en el que debemos mostrarnos agradecidos con nuestro Padre Dios por darnos de su gracia, de su misericordia, devolvernos el aliento hoy y hacer su voluntad y poder compartir también este consejo, esta palabra, esta bendición. Así es que disponga su corazón y permítame ir inmediatamente a las Escrituras, leerles algo que está en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que dice el versículo 8 también. Y pues vamos a hablar de esto. El misterio más grande que se ha revelado en estos tiempos por la intervención del Espíritu Santo. Y lo interesante es darse cuenta que no todos lo entienden, no todos lo perciben. Piense en las multitudes que vieron a Cristo como ser humano, como hombre, y lo rechazaron. Mayormente el pueblo de Israel, los profetas, no alcanzaron a percibir a Jesús como un ser humano, a Dios como un mortal. Y bueno, ellos esperaban a alguien intocable, ellos esperaban a alguien poderoso, ellos esperaban a alguien inmortal. No podían esperar a alguien mortal. Y es interesante que podamos ver que la encarnación es el problema más grande para una mente natural, para la mente natural del hombre. Porque ¿cómo descubrir que ese hombre que tenían enfrente era Dios? Es difícil. Resulta que el Señor se veló como Dios. Y esta representación, esta figura la tenemos en Moisés, en el Antiguo Testamento, porque cuando bajaba del monte de Dios, de la presencia del Señor, bajaba iluminado y se ponía un velo, porque la luz, la gloria que reflejaba su rostro, la gente no lo podía soportar y por eso él se puso el velo. Así es como la gente podía hablar con él. Exactamente es lo mismo que hizo Jesucristo. Su gloria la veló con su humanidad para que pudieran verlo, para que pudieran hablar con él. Si él se hubiera mostrado realmente como él es, no se hubieran podido nadie acercar y verlo y hablar con él, escucharlo. Por eso vemos en Apocalipsis a Juan que cuando vio a Jesús, cayó como muerto. En cambio, cuando Jesús estaba en la tierra como hombre, Juan se recostaba en su seno, caminaba con él, comía con él. Pero eso era gracias al velo. Y ese velo precisamente no lo podían entender las mentes naturales, Israel profético. Y por eso necesitamos darnos cuenta de la velación, de la manera en que esta gloria fue cubierta. Si usted ya de alguna forma usted ha entendido esto, no es por su pensamiento humano, sino porque se le ha revelado, porque se ha quitado el velo. Amén. El ejemplo más práctico, más visible, lo tenemos en los ladrones junto a Jesús en la cruz. Los dos ven lo mismo en la cruz, en Cristo. Pero uno lo ve como un delincuente, como un hombre malo. Y el otro lo ve como el rey del universo.
¿Quién le predicó a este ladrón lo que está viendo? ¿Quién le enseñó si él lo que veía era la gente insultando a Jesús hacia ese lugar? Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa que tenemos que meditar. A uno se le reveló quién era Jesús y al otro no. Y al que se le reveló, se refugió precisamente en esa revelación antes de morir. Y se atrevió a pedir misericordia. Y vamos a ver, vamos a notar que este hombre antes de morir tuvo esta bendición, esta revelación. No hubo necesidad de hacer una vida consagrada, no hubo necesidad de tener una manifestación ritualista, religiosamente hablando. Y ese mismo día estuvo en el paraíso, porque eso fue lo que le dijo Jesús. Y esta revelación de quién es Jesús fue la que lo salvó. Esta revelación de Jesucristo fue lo que lo guió a esta relación donde no hubo necesidad de vivir, de servir, de hacer obras. Este hombre no fue a una iglesia, no fue discipulado, no recibió enseñanza, solamente aprovechó la revelación que se le dio y ahí se refugió y fue salvo. Y el Señor mismo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Fíjense, hermanos, qué tremendo, qué maravilloso es disfrutar de esta revelación, porque este hombre pues ya había hecho con muchas cosas malas, había cometido muchos crímenes, sin embargo no tuvo que purgar nada. Solamente disfrutar la revelación de Jesucristo. Ni siquiera se bautizó, fíjese, y aún así está en el paraíso. Era necesario que para salvarse, creer en la revelación de que aquel hombre en la cruz era el Rey, era Dios mismo, era el Mesías, era el Señor. Y es una bendición poder experimentar esta revelación. A ver, vamos a ver si somos de Cristo. Necesitamos ser partícipes de esta revelación. Nosotros no podemos decir que podemos hacer algo por nuestra salvación. Toda la responsabilidad de nuestra salvación está en Jesucristo y en la revelación que recibimos de Jesucristo, porque nosotros no lo vemos como un hombre, lo vemos como Dios. Fíjense, hermanos, que en el versículo 6, Filipenses 2:6 dice que Jesús era igual a Dios. Cristo igual a Dios. Ahí lo podemos leer, hermanos. Acompáñenme. Siendo igual, dice. ¿Usted cree que de una criatura humana podemos decir que es igual a Dios? Entonces, ¿qué era Cristo? Cristo era Dios. Y bien, ahora vamos a ver. Él no se mantuvo en la radiante divinidad como algo a que aferrarse o como algo a lo que no podía desprenderse. Él nunca jamás se aferró a ser Dios. Cuando vino a la tierra, para poderlo ver nosotros como hombre, Él tenía que quitarse de en medio todos los atributos divinos. Tenía que ser, miren, dejó el atributo de inmortalidad porque vino a morir. Dejó el atributo de omnipresencia porque no estaba en todas partes. Estamos hablando de Jesús, estaba en una parte determinada. Dejó su omnipotencia porque se cansaba. Y un todopoderoso pues no se cansa.
Miren, familia, Jesucristo lloró, lloró como uno de nosotros, como hombre. Ahora, estoy seguro que Dios no ora. En cambio, leemos a Jesús orando. Dios no ora, pero cuando se hizo hombre, necesitó orar. Y orar de forma notable, con lágrimas, clamando, gimiendo. Hermano, familia, amigo, esto es para confundir a cualquier mente natural. Ver a un hombre con esas características, clamando, gimiendo, rogando y pensar que era Dios, eso, eso sorprende. Sin embargo, después de darnos cuenta de todo esto, ¿dudamos nosotros de que es Dios? ¿Verdad que no? Pero es que a nosotros se nos ha revelado y debemos estar agradecidos con Él. Debemos estar agradecidos con Dios. Ahora, fíjense en la forma en la que Jesús vivió. Nadie, nadie ha bajado así como lo que bajó el Señor, porque a nosotros nos da pena humillarnos, nos da pena bajar de nivel, pero Él no. Él, sabiendo lo que es, se permitió bajar, humillarse, incluso hasta lavar los pies de los discípulos. Y eso, para un hombre normal, para un hombre natural, eso no es sencillo, eso es complicado. Pero Jesús, que sabía lo que era, que sabía qué dimensiones de altura tenía, no le costó trabajo humillarse, rebajarse, bajar hasta los pies de los discípulos. Se acordarán de Pedro, que no tenía la mente tan clara y él se opuso a que Jesús le lavara los pies y Jesús le dijo, no, espérame. Si tú no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Pedro no entendía por qué Jesús se rebajaba a hacer ese servicio de esclavo, pero Jesús lo hizo. O sea, para que Jesús se velara, para que el Señor se velara, para que el velo se mostrara, tenía que limitarse, humillarse. Y la máxima muestra de la limitación de Jesucristo voluntaria es hacerse mortal, porque lo inmortal vino y se hizo mortal, que fue golpeado, que fue muerto. Y eso es como para que podamos entender el por qué Judas se ahorcó. Jesús se mostró como Mesías y ahí Judas pudo pensar que tenía un provecho, una oportunidad de sacar provecho del Mesías. Y podemos darnos cuenta de que en algún momento Judas pudo tener el pensamiento de decir, ok, si él es el Mesías, vamos a probarlo. Si él como Mesías pues viene ungido, viene favorecido por poder de lo alto, entonces vamos a probarlo, a ver si qué tanto puede él resistir. Y cuando vio que era mortal, cuando vio que se dejó golpear, maltratar, humillar, fue tremendo para Judas y para su pensamiento natural, y no resistió. El mismo Satanás probó, porque pues, obviamente tenía sus inquietudes, sus curiosidades, cómo es posible que Dios pudiera hacerse humano o hacerse carne y ser enviado así de una manera mortal, natural, humana. Recordemos que Luzbel pues también fue echado hacia abajo, fue echado a la tierra, y él podía haber pensado que era la misma experiencia que él había tenido. Por eso Satanás se sintió con la oportunidad de probarlo para ver qué era lo que estaba sucediendo en la persona de Jesús, porque lo reconocía como un enviado.
Entonces por eso tuvo la capacidad de verlo de frente en el desierto y decirle, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, si eres Dios en carne, entonces muéstramelo. Haz esto, haz aquello, tírate del templo, haz, haz que las piedras se conviertan en pan, haz milagros. Y el Señor no se lo reveló. El Señor se negó, el Señor no lo obedeció. Entonces Satanás pudo haber dicho, no eres. Y Jesús eso no le importó. No es como tú lo digas. Jesús era el Mesías, Jesús era el Señor, Jesús era Dios. Ahora, ¿por qué se negó a revelarse a Satanás, a Luzbel, al diablo? ¿Saben por qué? Porque él ya estaba condenado. El diablo ya estaba condenado y si se le revelara, a lo mejor se salva. Entonces no podía tener esa oportunidad y por eso no se le reveló. Ahora, Jesús ante Herodes, un hombre, un rey, aspiraciones de grandeza de Herodes, a él se lo llevaron amarrado, a él se lo llevaron y Herodes pidió conocerlo y Herodes lo cuestiona y le dice, ¿tú eres el rey? Y Jesús no contestó. Y podemos ver a Herodes a lo mejor pidiendo, a ver, hazme un milagro, a ver, muéstrate quién eres. Y Jesús no contestó. Entendamos que pues Jesús tomó la decisión de saber a quiénes revelársele y a quiénes no. Por eso tenemos la pregunta obligada, hermano, familia, amigo. ¿A ti se te ha revelado Jesús? ¿Tú crees que Cristo es Dios en carne y que va a venir en gloria? A pesar de que no te haya hecho un milagro, a pesar de que no haya contestado tus oraciones, a pesar de que no te haya quitado tu dolor de cabeza, a pesar de todo eso. Aleluya. Mira, a pesar de que no te haya convertido las piedras en pan, tú crees en Él a pesar de que no lo ves haciendo sobrenaturalidades en tu vida. ¿Se te ha revelado este Jesucristo? ¿Este Señor, este Dios se te ha revelado? ¿Por qué lo sigues? ¿Lo has visto? Sin embargo, lo sigues. No vayas a cometer el error de decirle, Señor, si no te veo, si no te revelas, no creo en ti, ¿eh? Pues te digo que Él no pierde nada. Aquí el que pierde eres tú. Es curioso ver a mucha gente como si le dice al Señor eso, ¿no? Si tú me sanas, si tú haces esto, si tú te revelas, si tú haces un milagro. Ay, hermano, la verdad es que esta revelación se tiene que dar por la fe que Él mismo nos dio. Ahora, la verdadera fe sabe esperar. Bueno, a ver, vamos a seguir el tema, no hay que salirnos. Aunque Jesús era en esencia igual a Dios, no decidió ser igual a Dios, sino que renunció a los atributos divinos y tomó naturaleza y una personalidad humana. Eso es mucho rebajarse, eso es mucho humillarse, hermano. El Todopoderoso, el Inmortal, el Dios soberano, el Eterno, el Creador de cielos y tierra, se hace humano y no se quedó ahí solamente. Se hizo humano y humilde. Porque hay humanos que quien nos aguanta, hermano, familia. Hay humanos que no son humildes. Ya ser humano es humillarse, es bajarse mucho, pero
Y así hubiera querido Jesús quedarse nada más como un humano, pero engrandecido. No, no, no. Él decidió bajar todavía más. Se hizo hombre y se hizo un hombre humilde. Un humano humilde como no hay muchos. Como hombre humilde, humillado, lavando los pies de sus siervos, de sus discípulos, sirviéndoles, haciéndoles de comer. Usted tiene capacidad mental para poder asimilar en el plano natural que Dios sirva en vez de ser servido, que Dios, que tiene servidores para cualquier tarea, en todos lados, de todas clases, de toda naturaleza y de todos rangos, venga a servir y a servir a sus criaturas, familia. Imagínate a Jesús diciéndole, a ver, Pedro, te voy a lavar los pies. Dios lavándole los pies a Pedro. Wow, es increíble. En el capítulo 18 de Génesis se habla de Abraham lavándole los pies a Jehová, de forma literal. Ahora Dios viene en carne humana y le lava los pies a Pedro y a los discípulos también. Bueno, eso ya cuesta digerirlo, ya cuesta comprenderlo en un plano natural. Todavía bajó más. Se hizo humilde, se humilló, se hizo obediente. Jesús no daba órdenes, ahora está recibiendo órdenes. Ahora obedece. ¿Usted puede esperar más humildad? Si después de haber sido Dios, qué difícil ahora ser hombre. Después de ser el amo y el señor de todo, ahora viene a funcionar de siervo, de esclavo. Es difícil aceptarlo, es difícil digerirlo, es difícil observarlo, creerlo. Puede ser estorbo por el que mucha gente no se acerque a la verdad, por la ausencia de esta revelación precisamente. Amén. Pues todavía Jesús bajó más. Ahora va a morir. Pero usted sabe que se puede morir dignamente, heroicamente, triunfalmente y ser un gran símbolo de la humanidad. Pero Jesús murió como un vil pecador, como un delincuente. Mire, fue tal humillación del Señor que cuesta trabajo creerlo. Fue tal humillación que cuando Jesús se bautizaba en agua, usted sabe que el bautismo es por arrepentimiento de pecados. La gente se bautiza por arrepentirse de pecados. Y Jesús se bautizó. Entonces la gente que lo vio pudo haber pensado, él tiene muchas cosas de qué arrepentirse porque pues, viene a buscar a Juan para bautizarse. Por eso también Juan cuando lo ve dice, Señor, tú vienes a bautizarte, mejor tú bautízame. Fíjense, qué interesante. También esa escena, también ese evento fue una expresión de la humillación de nuestro Señor Jesucristo, como baja como alguien que está arrepentido. Bueno, su forma de nacer también fue humillante. No tener dónde nacer. Híjole,
leer en la Biblia la opinión que la gente tenía de él porque le llamaban bastardo. Híjole, hermano. La experiencia de Jesús como hombre no fue una experiencia sencilla, no fue una experiencia fácil, fue complicado, fue humillante en gran manera. Todavía bajó más. No solo se humilló con todo esto que estamos diciendo y muere como un pecador, sino que muere ajusticiado como un vil delincuente. Obviamente entendemos que no muere por sus propios pecados, sino por nuestros pecados, porque Él los cargó. Y obedientemente se dirigió a una muerte cruel, no una muerte honorable. Y Jesús muere y ni siquiera tiene quien lo entierre. No tenía tumba. Llegó a lo más vil, a lo más bajo. Se vació el Señor. Se rindió. Esto quiere decir que el perfecto amor de Dios, nuestro Cristo, significa dar todo. Dio su vida, dio su cuerpo, dio su alma, familia, hermano, amigo. ¿Qué más podía dar? El que ya lo dio todo, nuestro Señor Jesús, ya no puede dar más. Oh, qué tremendo, familia. Ahora, cuando Él ya está en el más bajo nivel humano, y no por su culpa, sino voluntariamente, recordemos que el primer Adán, porque Jesús es el postrer Adán, el primer Adán, teniendo todo en el Edén, en el huerto, todo lo tenía a su favor, pero él quiso ser igual a Dios. El primer Adán caminó buscando ser igual a Dios al oír la voz de Satanás, que le dijo, tú puedes ser igual a Dios de esta manera. O sea que el primer Adán quiso ser igual a Dios y lo derribaron. El postrer Adán, siendo igual a Dios, no se negó a bajar para hacerse igual a los hombres, para hacerse igual a nosotros. Por eso será exaltado, glorificado, por eso va a subir. Aleluya. Usted ha leído donde dice la palabra, el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. El primer Adán se exaltó, lo humillaron. El postrer Adán se humilló y ahora es exaltado. Aleluya. Qué bendición que se nos revele esto. Ahora, voy a leerles el versículo con el que empezamos esta charla. Dice así, versículo 5. Tengamos nosotros la misma meta, la misma manera de pensar que tuvo Cristo. O sea, bajémonos para que Dios nos levante. La misma ruta. Ahora, el que quiera otro camino, pues de una vez aténgase al golpe de la caída, porque el que quiera la ruta de la exaltación, el orgullo, la vanidad, el sentir de Satanás, lo van a bajar. Si a Luzbel lo bajaron, que conocía los secretos de Dios, David también tuvo su propia lección. Él iba a tomar Jerusalén, sitió Jerusalén para dominarla y estaba bien defendida. Ya sabe usted cómo estaba ahí David. Él quiso tomar Sión, escalando, no pudo.
David cayó. No le fue posible, porque la ciudad estaba bien defendida, ejércitos poderosos. Entonces David se las ingenia para entrar por los desagües, por el drenaje. En lugar de subir, David bajó. Y de esa manera fue como David pudo conquistar Sión. Porque obviamente David primero iba como el poderoso y no pudo. Pero cuando se metió por los desagües, cuando se bajó, cuando se humilló, entonces pudo vencer y tomar la ciudad. Aquí la bendición está clara, está visible. Cuando nos humillamos, vencemos. Cuando bajamos, subimos. Cuando nos sometemos, tenemos victoria. Cristo, al bajar, Filipenses 2:10, vamos a darnos cuenta, y dice, Dios le hizo o le dio el más alto honor. Hermano, ¿no tenía Jesús ya suficiente honor en el cielo? ¿No era igual a Dios? ¿Qué más honor le dieron? Le dieron el honor que al bajar a la tierra como hombre, llevara su cuerpo humano a la gloria. Y se lo eternizaron. Y va a tener cuerpo humano, porque lo vamos a ver como Dios. Y lo más tremendo es que será visible de esa manera a todos los que por la eternidad vamos a estar ahí, a su lado, junto a Él. Entonces, como que Él vino a recoger la naturaleza humana y transformarla. El más grande honor fue que al resucitar, Jesús vuelve a ser inmortal, intocable, todopoderoso, y ahora Jesús está representando así a toda la humanidad, a su pueblo, a los hijos de Dios, a lo salvable. Por eso es que ahora Jesús es la cabeza de todo. Ahora Jesús es el sumo sacerdote. Él es la representación de autoridad máxima. Aleluya. El Señor merece toda nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento. Todo loor sea para Él. Aleluya. Amén. ¿Quiere leer conmigo algo importante? Vamos a leer esto. Dice, le di el más alto honor, sumo sacerdote, eterno, según el orden de Melquisedec, y le dio el más excelente de todos los nombres. ¿Cómo se irá a llamar? Nosotros sabemos que va a ser el Señor de todo. Ya lo es, pero todavía no toma posesión de todo. Pero cuando sea Señor de todo, ¿qué nombre irá a tener? Sabemos que será el Señor, pero ese es un título, ese no es un nombre. Entonces, ¿qué nombre irá a tener? Nadie lo sabe. Es un nuevo nombre. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que Él, teniendo un nombre que es sobre todo nombre, es que nos dará también nuevo nombre a todos nosotros. Aleluya. Usted, don Casimiro, ¿cómo se irá a llamar allá? No conozco los nombres de ustedes, pero piense en el nombre que recibirá en la eternidad, porque se le va a dar un nuevo nombre.
y el Señor le va a hacer el honor. Esto es grande, esto es el honor que el Padre le da al Señor y que el Señor nos va a dar a nosotros. Sí, nos va a dar un nuevo nombre. Pero mire, hermano, no se alegre tan rápido, porque esto es si vence. Porque al que venza, lo sentaré conmigo en mi trono. Ese es el honor. Como mi Padre, al vencer yo, dice Jesús, me sentó a su derecha, en su trono. Entonces, el honor que le hicieron a Cristo nos lo va a trasladar en su trono. Ese es un futuro, porque todavía no tiene su trono, pero ¿por qué? Porque ahorita está a la diestra del Padre, abogando por nosotros. Pero, a ver, sigamos. Le dio para que en el nombre de Jesús, notemos esto, en el nombre que tiene Jesús, porque no lo sabemos. No es literal en el nombre de Jesús que tiene la gloria, la honra, pero en el nombre que recibirá Jesús, en el nombre nuevo, tiene ahí la honra. Eso no es fácil. Vamos a buscar la forma de explicarlo. De forma parafraseada, a ver. Para que en el nombre que representa a Jesús, ahora que no es nada más Señor, porque ese es un título, no sabemos qué nombre es el que va a tener. Conocemos que es llamado el Verbo de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, Jesús, Mesías, etc. Pero el nombre nuevo, el que se le dará, delante de ese nombre se doblará toda rodilla. Toda rodilla se va a doblar. Ese nombre nuevo, ese nombre no lo sabemos todavía. Imagínese que saldrá una voz de poder cuando Jesús vaya a tomar posesión de los universos, que va a decir: he aquí, y se le va a decir el nombre, y cuando se sepa ese nombre, que jamás se ha mencionado, que jamás ningún oído ha escuchado, entonces en ese momento todos se inclinarán, toda rodilla se doblará. Ahora mire, vamos a ver esto. ¿Usted cree que el diablo ya está de rodillas ante Cristo? ¿Ante Jesús? Todavía no. Mucho menos va a estar doblegado delante de los cristianos, delante de la iglesia. Porque dice que será puesto bajo los pies de la iglesia a futuro. Todavía no. Mire, cuando llegue ese momento en que Jesús reciba su nuevo nombre, oiga, ¿quiénes son los que van a inclinarse? Doblarán su rodilla las potestades jerárquicas de los cielos. Miguel, Gabriel, todas esas estirpes celestiales, con alegría, con gozo, se inclinarán, doblarán su rodilla, porque son de Él, porque son de Jesús, son del Señor. Pero también se inclinarán, también doblarán su rodilla los que estén en la tierra. Los rebeldes también se doblarán, también se inclinarán. Ellos a condenación, pero se van a doblar también. Y oiga, también las del infierno. Se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos,
de lo que está en la tierra, de lo que está debajo de la tierra. No va a quedar nadie sin doblegarse. ¡Qué honor! Permítame una locura. Mire, cuando Jesús bajó a encarnar, ¿por qué bajó a tomar carne? Porque no todo estaba sujeto al Padre. Y Él vino a sujetar al Padre lo que faltaba. ¿Sí se da cuenta? ¿Sí lo reconoce? Ahí precisamente va a estar lo más alto que nunca, porque ahí va a estar eh, removiendo todo al orden del diseño original y va a estar todo lo que se rebeló, todo lo que se sublevó, todo lo que se puso en contra. Ahora todo volverá a ser del Padre. Todos, los pecadores que no se arrepintieron, por ejemplo, ¿dónde van a estar? Y aquí podemos ver que las potestades del cielo, los pescadores también rebeldes, también se van a doblegar. Solamente que ellos no para ser salvos, sino para reconocer quién es el Señor de todo. Y ya luego que lo reconozcan, pues se les va a decir al fuego eterno. Pero los que doblamos la cerviz y la rodilla antes, reconociendo esa gloria, ese poder antes, hermano, es una experiencia muy, muy diferente. Ahora, déjenme insistir que es una bendición predicar este evangelio de gracia y déjeme insistir cuál es la marca mínima para salvarse. Solamente creer que Jesús es el que murió y resucitó. A esto no hay que agregarle nada más. Hablando de salvación, a esto no hay que agregarle absolutamente nada. Porque si a esto le suma usted mandamientos humanos, entonces ¿dónde dejamos el amor de Jesús y la obra redentora de Jesús en la cruz? Queda desvalorada, queda minimizada y no, a saber que a qué nos arriesgamos delante del Creador ante estas actitudes. No, familia, no cometamos ese error. Miren, familia, Jesús solamente volteó al ladrón y le dijo, hoy estarás conmigo. No le pidió Jesús nada. El ladrón solamente se le reveló este misterio de la encarnación, de quién era el que estaba ahí crucificado, y eso fue suficiente. Nosotros al creer, al recibir esa revelación, tenemos la oportunidad de decidir si aceptamos o si rechazamos. Y eso es suficiente para tener el don de la salvación. No dejemos contaminarnos con el pensamiento de Judas, de Satanás, porque entonces serán otras consecuencias y terribles consecuencias al contaminar el don de la salvación con otros criterios que no tienen que ver con la honra de la revelación de Jesucristo. Ahora, no estamos desvalorizando la consagración, la santidad, pero esto es una cuestión de la relación con Jesús, no tiene nada que ver con salvación. Pero estas cosas no implican un significado importante para el don de la salvación, para la revelación de Cristo como Salvador. Cuando este ladrón se le reveló quién era Jesús, él solo se refugió en eso, en creer lo que él estaba viendo. Por eso, familia, yo creo con todo mi corazón que ahí el ladrón
o mejor dicho, Cristo olvidó el pasado del ladrón. ¿Pero qué tuvo que decir el ladrón? Señor, acuérdate de mí. Él no estaba hablando de su cuerpo mortal. Él está hablando de un futuro. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vengas como rey. Ahora te veo como hombre, pero ya me dijeron quién eres. Cuando vengas como rey, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Acuérdate de este ladrón. Y el Señor no lo dejó solo. No solo me acordaré, sino que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No al cielo, al paraíso. Ojo con eso. Porque nadie va a entrar al cielo hasta que Cristo no sea el Rey. Ahora bien, ahora nosotros por la revelación sabemos que pues, no tenemos que esperar que Cristo sea el Señor de todo para creer que Él es el Todopoderoso. Nosotros ya lo creemos. Aunque seamos mortales y aunque estamos sujetos a muchas condiciones y circunstancias, aún así. Pero, atención, como sabemos quién es Jesús, estamos confiando, estamos esperando que para el momento en el que el Señor Jesús reciba el poderío, el reinado y sea puesto por creador de todo, y nosotros conscientes de que Él ha cargado por nuestros pecados, que Él ha cargado con ellos, entonces, ¿cuál será la satisfacción de saber que Él, el Señor de todo, nos ha perdonado, nos ha limpiado de todos nuestros pecados? Y que se nos revele que Él vino a morir por eso. Ahora nosotros allá en la eternidad, al reconocerlo como Señor, seremos beneficiados, seremos recompensados, seremos de forma inmerecida, yo lo sé. Pero la intervención del Espíritu Santo nos lleva a entender el por qué es que la obra de Jesús tiene una implicación y una importancia en nuestro interior, en nuestra alma. Todo lo que Jesús hizo en la cruz, en el Calvario por nosotros, nos lleva a saber que tenemos necesidad de vestirnos de la humildad de Jesús. Tenemos que tomar muy en serio esta lección que Jesús nos da. No te desesperes porque la Biblia dice que el que empezó en nosotros la obra, la va a terminar, la va a perfeccionar, para que cuando Él venga estemos maduros, estemos crecidos, estemos en Él. Y recuerda, hermano, que la lección de esta charla es que nos humillemos con Él. Si sufrimos con Él en su muerte, gozaremos en su resurrección. Si bajamos con Él, subiremos también con Él. Por los méritos de Jesús, subiremos con Él. Lot estaba en Sodoma, viendo pecar a toda una ciudad, a un pueblo, consintiendo el pecado hasta de su propia familia. Lot, defectuoso, todo imperfecto, ¿por qué cree que pudo ser salvado de juicio? Mire, por lo que él estaba haciendo, él merecía morir
quemado en Sodoma. ¿Y sabe por qué se salvó? Porque Abraham estaba intercediendo por él. Y Abraham se echó la culpa de Lot. Le dijo a Dios: Señor, ¿vas a matar al justo? Y dice en el Nuevo Testamento que Lot era justo. Y Abraham dijo: ¿vas a matar al justo junto con el pecador? No, dijo Dios. Si hay 10 justos en Sodoma, ni Sodoma quemó. No hubo 10. Solo hubo uno. Y solo él se salvó. Las hijas se contaminaron. Su esposa se quedó a la mitad. Entonces, solo se salvó el justo, pero por la intercesión de un hombre de Dios, de un amigo de Dios. Nuestro más grande amigo es el que bajó. Por la intercesión de Jesús, te vas a salvar tú, nos vamos a salvar todos nosotros. No por lo que hacemos o por lo que dejemos de hacer. Si nos dejaran medir nuestra conducta, nos quedamos, así como Lot se hubiera quedado en Sodoma. Mira, hermano, hay un ejemplo más. Cuando Dios iba a matar a los primogénitos en Egipto, a los primogénitos de todos, a Israel le pidió que pusiera sangre de un cordero inocente en los dinteles de las puertas. Entonces los primogénitos estaban adentro y la sangre en la puerta. Entonces llegaba el destructor, veía la sangre y pasaba de largo. ¿Por qué? Porque había un mensaje en la puerta. El espíritu destructor, el espíritu de muerte no entraba a una casa a preguntar cómo se estaban portando. No entraba a investigar si eran santos o qué ropa usaban. Este espíritu destructor no averiguaba si estaban discipulados, si eran buenas gentes. Solamente veía la sangre y no entraba. Donde no se veía la sangre, entonces ahí morían los primogénitos. Ahora nosotros tenemos una sangre preciosa que nos defiende. El que no ponga esta sangre en su puerta está perdido. Refugiémonos en la sangre de aquel que bajó desde lo alto, humillándose a más no poder. Y Él nos va a hacer partícipes de grandes glorias. Bajó hasta lo más vil porque ahí estábamos tú y yo, pero vino a llevarnos a lo más alto, a lo que es de Él, de donde viene Él. Jesús viene a ser semejante a un buscador de perlas, uno que se sumerge hasta lo profundo, a pesar de los peligros, a buscar esas perlas en el fondo. Y ya que las encuentra, sube y se goza exhibiendo esos tesoros, esas bellezas. Así hizo nuestro Señor Jesucristo. Nosotros seríamos esas perlas por las que Jesús bajó. No desaproveches cada oportunidad, cada día, para ser agradecido. Y siéntete privilegiado
de recibir esta revelación. Vas a recibir a Jesús, vas a pensar como Jesús, vas a dejar que Él ponga en ti el mismo sentir que Él tuvo, o vas a pensar en todos tus pecados, en todos tus errores. Mejor te invito a que pienses como Jesús, porque si Jesús vino por ti, es porque vales, es porque eres valioso. Piensa en todo lo que Jesús hizo, en todo a lo que Jesús renunció a sus atributos divinos, y lo hizo por ti, y lo hizo por mí, lo hizo por nosotros, se humilló por nosotros. Ahora prepárate para la suprema exaltación, porque así como nuestro Señor Jesucristo será llevado en gloria, será exaltado, coronado Rey, así precisamente todos aquellos por los que Jesús bajó participarán de esa gloria y serán también exaltados, serán también glorificados, serán también levantados hasta lo más alto junto a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.